Nos encontramos ya en la lección número 12 del libro de Deuteronomio. Te doy una cordial bienvenida. En esta ocasión presento lo que sería la segunda parte del tema que iniciamos la semana pasada, Deuteronomio y la Biblia. Repito, segunda parte. Siendo que el libro de Deuteronomio tiene tanta influencia en el resto de la Biblia, el autor de la lección ha dedicado estas 2 semanas para que primero veamos algunos indicios y evidencias de esta relación e influencia entre Deuteronomio y la Biblia. Por eso la semana pasada se concentró el autor en el Antiguo Testamento y esta semana nos invita a hacer ese mismo análisis, pero a la luz del Nuevo Testamento. Empecemos entonces diciendo lo siguiente. Deuteronomio es uno de los 4 libros del Antiguo Testamento más citados en el Nuevo Testamento. Como lo veíamos la ocasión anterior, 80 veces, dice la lección, hace algunas semanas nos dio esa información, 80 veces el libro de Deuteronomio es citado en el Nuevo Testamento. Así que junto con Génesis, con Salmos e Isaías, el libro de Deuteronomio juega un papel muy importante, es resaltado en el contenido del Nuevo Testamento. Y yo quisiera proponerte que hay una razón principal para que se vea esa relación. Principal, no la única, pero sí la principal, es que el libro de Deuteronomio también tiene que ver con Cristo, con Jesús. Anunciaba a Jesús. Desde esta perspectiva, Moisés se convierte en un tipo, en un anticipo de la obra de Jesús. Pero no solamente Moisés, sino muchas de las cosas que se describen en la Torá, en el Pentateuco en general, pero en Deuteronomio en particular. Por ejemplo, si recordamos que en el desierto, cuando Cristo enfrenta las tentaciones, Él siempre responde al enemigo con citas del libro de Deuteronomio, es un hecho que entonces se nos presenta a Cristo en ese pasaje de las tentaciones, en ese escenario de las tentaciones, como el Israel, como el pueblo de Israel que sí triunfó, como el israelita, representante de todo el pueblo que sí triunfó en el desierto y triunfó siendo leal, amando la palabra de Dios y a Dios mismo, siendo leal a ese compromiso y ese pacto que él tenía con él, con Dios, y por eso él sí triunfa en el desierto, tomando como base la enseñanza misma de Deuteronomio. Jesús es el Israel que sí triunfó en el desierto, y por supuesto esto nos habla del plan de la salvación, porque por mejores esfuerzos que hagamos y por mayores logros que aparentemente consigamos, en términos de salvación, en términos de méritos para lograr ser gente que un día estemos en la patria celestial y después en la tierra nueva, el mérito nunca será nuestro. Es gracias al triunfo, a la victoria de Jesucristo, aquel Israel que sí triunfó en el desierto basándose en el libro de Deuteronomio. O, dicho de otra forma, poniendo en práctica lo que Dios espera que hagamos todos, y lo dejó muy en claro a la luz del libro de Deuteronomio. La segunda evidencia de por qué creo que Jesús está representado y anunciado por Deuteronomio y obviamente entonces descrito en el Nuevo Testamento es que Jesús recibió las maldiciones incluidas en el pacto, las maldiciones que están en obvio contraste con las bendiciones prometidas hacia el final del libro. Deuteronomio 28, Deuteronomio 29, cuando Dios emplaza al pueblo delante de testigos y Moisés, siendo el que transmite este mensaje, le dice al pueblo, pongo de ti delante la bendición o pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge la bendición. Pero también Dios esperaba ser muy claro con el pueblo y les dijo, habrá consecuencias de que tomes malas decisiones. Y esas consecuencias las veíamos la semana pasada, van a ser evidenciadas sobre todo en la sección de los profetas del Antiguo Testamento. Pero regresando nuevamente al punto de Cristo y su plan de salvar a la humanidad, bueno, pues Jesucristo recibe las maldiciones. No fue casualidad que hubiera oscuridad a mediodía cuando Jesús muere. No es casualidad que se describa tan vívidamente y tan detalladamente cómo es que la gente se burlaba, cómo es que hacían escarnio de Jesús mientras él estaba siendo herido y puesto allí en esa cruz para que muriera. No es casualidad que Cristo Jesús sufriera diferentes cosas que estaban predichas o estaban anunciadas ya en las maldiciones de Deuteronomio. Pero tal vez la más clara, o por lo menos la que la lección resalta esta semana, es aquella que se menciona en Deuteronomio 21, 22 y 23,
cuando se nos dice que sería una maldición ser colgado en un madero. Esa maldición Jesucristo la recibió porque tampoco fue casualidad que Él fuera colgado sobre un madero, una cruz de madera. Cristo Jesús estuvo dispuesto a llevar esa maldición, y a la luz de Gálatas en particular sabemos que el cumplimiento de ese pasaje de Deuteronomio en la vida de Cristo o en el sufrimiento y muerte de Cristo pues tiene que ver con la salvación, porque Él estuvo dispuesto a llevar lo que nosotros merecíamos para que nosotros seamos ahora tratados como aquellos que hemos recibido la gracia, la salvación y la esperanza de la vida eterna. La muerte en el madero debió haber sido nuestra, la maldición era para nosotros, pero Cristo Jesús nos redimió de esa maldición. Y una tercera evidencia que quisiera resaltar en esta ocasión es que Jesús es el profeta anunciado. ¿Recuerdas lo que se menciona en Deuteronomio 18? Profeta como yo te levantará el Señor. Dios también a través de Moisés fue muy claro al respecto. Moisés no sería el último gran líder o el único gran líder del pueblo de Israel, del pueblo elegido. Años más tarde se levantaría alguien mucho mayor que Moisés y cualquier otro profeta, mucho mayor que cualquier otro personaje registrado en la Biblia. Jesús, el profeta anunciado. Jesús quien vino a explicar la ley. Jesús quien vino a vivir la ley. Jesús que vino a demostrar que era posible triunfar aún delante de las más severas tentaciones del enemigo. Jesucristo que estuvo dispuesto a morir en una cruz por nosotros. Es el profeta anunciado. Y no es ninguna casualidad que, por ejemplo, el Evangelio de Mateo contenga 5 grandes sermones, los cuales se pueden ver como una alusión a cada uno de los libros del Pentateuco. Es Moisés quien proclamó la ley desde el Sinaí, o quien la explicó más bien desde el Sinaí. Fue Dios quien la proclamó, y si vamos al espíritu de profecía, pues Cristo mismo estuvo en el monte Sinaí, pero es Moisés quien se convierte en ese enviado y ese interlocutor para poder explicar y dar detalles de lo que implicaba vivir en este contexto de la voluntad de Dios. Y cuando Jesús vino a este mundo, y en el Sermón del Monte, no es casualidad tampoco que haya sido un monte, explica muchos puntos y sobre todo el espíritu de la ley. Allí es donde encontramos a este profeta anunciado, que no solamente trajo un mensaje de salvación, sino también una exhortación muy clara a decidir, a elegir en el contexto de Deuteronomio lo mejor, la bendición, por supuesto, la salvación. Deuteronomio tiene que ver entonces mucho con el resto de la Biblia. Jesucristo mismo estaba anunciado allí, y Jesucristo entonces vivió, practicó y demostró que lo que se nos pide en este libro no solo es posible realizarlo, cumplirlo, sino que además también a través de ese mensaje Jesucristo hizo posible nuestra salvación. Que en términos prácticos, así como el libro de Deuteronomio tiene tanta influencia en el resto de la Biblia y tuvo tal influencia en la vida y ministerio de Cristo, que también pueda verse en nosotros esa influencia gracias al Espíritu Santo, una influencia transformadora, una influencia victoriosa, una influencia que permita ver a Cristo en nuestra vida.